Entonces, ¿cuál de los dos tiene un aroma más original? Pues bueno, en este caso sería el Ketal Fursan, ya que esos toques, como te mencioné, especiado y con el Oud, lo hacen ser más fácil de diferenciar que otras fragancias que ya tienen de por sí la piña como centro. Bienvenidos, en esta ocasión vamos a tener la comparación de dos fragancias que huelen riquísimo, idénticas casi, y que está convirtiéndose en la opción de muchas personas a probar en esta primavera y verano. Aquí tenemos el 9PM Rebel de Afnan y el Ketal Fursan de la TAF. Son dos fragancias exquisitas que giran en torno a lo afrutado, a lo dulce, a lo fresco, teniendo a la piña como centro. Como te digo, ambas fragancias son casi idénticas. Tenemos aquí el Ketal Fursan, que fue lanzado en el 2016 y este en el 2024, así que podemos decir que el Rebel es una especie de clon, por decirlo de algún modo, pero que con base a estos aspectos que están viendo aquí, vamos a ver cuál de los dos es mejor que el otro en estas diferentes preguntas, y al final tú vas a saber cuál elegir. Pues sin más, vamos a preguntar entonces cuál aroma es mejor de los dos. Esta pregunta tiene truco, ya que tú vas a descubrir esto a medida que vayas viendo el video, pero de entrada ya te voy a dar algunos tips diferenciadores de una fragancia y la otra, para que ya tú sepas por dónde estar encarrilado, o sea, a qué público tú vas a pertenecer. Lo primero es que el Ketal Fursan tiene esos toques de salida bastante marcados, encantadores, que te acompañarán todo el tiempo, de la piña, y ligeramente algunos toques especiados que lo hacen bastante encantador y que amortiguan un poco este toque dulce de la piña. En el caso del 9PM Rebel también tiene piña, pero aparte de eso va acompañado no de un toque especiado como en este caso el azafrán, sino también con mandarina y manzana, haciéndolo más dulce. Por lo que eso de que cuál huele mejor, bueno, pues ya definirá tú esa característica. Este es más juvenil, más dulce, y este un poquito más formal y más calmado en cuanto a estos aspectos frutales dulces. Entonces, ¿cuál de las dos fragancias, que es la siguiente pregunta, es más versátil? Como el Ketal Fursan también tiene esos toques encantadores tropicales, ideales para el calor, para el día, es decir, primavera y verano, para salidas diurnas. En el caso del 9PM Rebel, tienes más facilidades de usarlo en otros aspectos, incluyendo esto que te acabo de mencionar, pero también pudiera ser potencialmente más ideal también en las noches, incluso en salidas románticas. Así que en cuanto a versatilidad, el 9PM se lleva esta sección como el mejor de los dos, aunque también este en ocasiones románticas también es ideal, pero en salidas más diurnas, más calurosas, ya que el toque dulce que este tiene predominante le ayuda bastante en las noches frescas. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿cuál tiene un olor más original? Todos sabemos que en cuanto a los perfumes árabes, muchas veces son inspirados en un compendio de perfumes que a veces no sabemos hasta el momento en que olemos el original. En este caso son dos fragancias casi idénticas, pero aún así hay un toque marcado. En el caso de el Ketal Fursan, tiene complementado junto a la piña, que son los dos actores principales en los dos perfumes, un toque especiado que lo hace exótico, y tiene una combinación también con el Oud en la base, una madera que le da ese toque un poco ahumado y profundo, por lo que es de los dos el más diferenciador. En el caso del 9PM Rebel, está más enfocado en lo dulce, es ese tipo de fragancia más comercial, pero que funciona bastante, y es el clásico perfume que, aparte de ser encantador, frutal, es más ese tipo de perfume popular dulce. Entonces, ¿cuál de los dos tiene un aroma más original? Pues bueno, en este caso sería el Ketal Fursan, ya que esos toques, como te mencioné, especiado y con el Oud, lo hacen ser más fácil de diferenciar que otras fragancias que ya tienen de por sí la piña como centro. Es decir,
Si te topas con otros perfumes que también son principalmente afrutados con la piña, pues de los dos, este posiblemente sea aquel que se distinga un poco más. Así que esta es la fragancia que mantiene un aroma más único. Quiero hacer un paréntesis para invitarte a que te suscribas y active la campanita de notificaciones si te ha gustado hasta el momento el contenido que estás viendo, y que me vayas dejando tu comentario a ver de las experiencias que has tenido de uno u otro. Y una de las preguntas más importantes es: ¿cuál dura más de los dos? El Kedal Fursan tiene una duración moderada pero bien buena, que puede ir tanto de las 6 a las 8 horas. En el caso del 9PM Rebel es mucho más duradero. Fácilmente te dura las 10 horas, 10, 12, 14 horas. En la ropa te dura mucho más. Así que en cuanto a rendimiento, el 9PM Rebel es mucho mejor. Su estela es más pesada, su proyección más fuerte y duradera. En el caso de la proyección a la estela del Kedal Fursan es más tranquila. En este caso vamos a decir que, ¿cómo decirlo? Viene siendo como si este perfume, el Kedal Fursan, fuera el Eau de Toilette y este el Elixir. Es decir, este es potencialmente más agresivo, más persistente, lo que para algunos pudiera ser un punto negativo, porque ojo, no siempre los perfumes que son más fuertes, más potentes, más insistentes son los mejores. A veces eso puede llegar a molestarnos. Otra pregunta es: ¿cuál de los dos es más fácil de usar? Pues la respuesta entonces en este caso es el Kedal Fursan. ¿Por qué? Bueno, como ya te mencioné, al 9PM Rebel ser más concentrado, más fuerte, más persistente, más apabullante, tiene más características de ser utilizado de buena manera. ¿Qué significa? Este es un perfume que si tú muy temprano en la mañana te lo colocas, pudiera generarte alguna incomodidad. E incluso aquellas personas que se queden en la casa donde tú te lo pones van a quedar con una ligera molestia. ¿Por qué? Recordemos que en la mañana el olfato es mucho más, está más refinado, se ha limpiado durante el sueño en las noches, y oler este perfume en un cuarto cerrado cuando te lo sprayas varias veces pudiera llegar a ser molesto. Hay una experiencia que tengo con esta fragancia y espero que tú me dejes en los comentarios si coincides conmigo, y es que suelo tener como un olfato transnasal. Realmente me lo acabo de inventar. Y es que llega un punto en el que aquí detrás en la garganta, al respirarlo, siento un toque balsámico, metálico, que en ocasiones sí les resta un poquito la experiencia de esta fragancia. Cosa que no me pasa con el Kedal Fursan, que lo uso con mucha facilidad. Así que, ¿cuál es más fácil de usar? El Kedal Fursan se lleva definitivamente este punto, porque no tienes que tener tanta cosa en consideración para poder disfrutarlo y cuidar a los demás. Y una de las preguntas clave también es: ¿cuál es mejor en cuanto a su relación calidad-precio? Ambas fragancias, quizás esta por salir primero es un poquito más económica, quizás algunos 5 a 7 dólares más económica. Es decir, que en cuanto a lo económico directamente no es tan importante. Ahora bien, si añadimos dos factores bastante importantes a la ecuación, como es su rendimiento y versatilidad, pues bueno, el 9PM aquí es mejor en cuanto a calidad-precio, porque te dará mucho más casi al mismo precio, disfrutando de la fragancia en más aspectos. En conclusión, aquí tenemos dos fragancias básicamente casi idénticas, con rendimiento diferentes marcados. El 9PM Rebel es más apabullante, más potente, más duradero, ideales para colocártelo también en la noche, ya que es un poquito más versátil y sin duda alguna te hará notar. En el caso del Kedal Fursan es más especial, más diferenciador, con esa mezcla amortiguadora de las notas dulces, en este caso con el toque especiado del azafrán, y el toque oud le da un poquito más de carácter, haciendo la fragancia un poquito más original y única, con un rendimiento más moderado, pero que lo hace perfecto para ser utilizado de mejor manera, o sea, es más fácil de usar. La idea es saber cuál es la necesidad que tú tienes de este perfume
y así decidirte cuál de los dos comprar. Sí o sí, yo te quiero dejar que es exquisito el perfume como tal. Así que, independientemente de cuál elijas, creo que vas a tener muy buenas experiencias. Te los recomiendo ambos, o cualquiera de los dos te los recomiendo. Ya sabes las informaciones que te he dado aquí. Ya puedes ver a cada lado de la pantalla cuáles son las características en las cuales uno es mejor que el otro, y así tú tomarás la mejor decisión. En este caso, yo suelo utilizar este más comúnmente en lugares cerrados y demás, y este ya cuando quiero proyectar una mejor presencia y darme a notar mucho más. Así que me gustaría que te suscribas a este canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas este tipo de contenido. Y si alguno te llamó la atención, pues quiero dejarte aquí debajo en la descripción cada una de las reseñas por separado, bastante completa, y así te terminas de convencer si ya tienes un ganador. Pues nada, ahí te dejo el 9PM Rebel y el Ketal Fulsan.